RST Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presenta Presidente, cumpla su juramento. Entrevista a José Gregorio Pinto, vocero, Ciudadanos por Chile. Nuestro gobierno ha venido a enfrentar y no a eludir los problemas. Y por esa razón hemos tenido la oportunidad de solidarizar con las víctimas, que son muchas, y a fortalecer el Plan Araucanía. Estimados amigos, muy buenas tardes. Estamos junto a José Gregorio Pinto. Él es abogado y vocero de Ciudadanos por Chile. José Gregorio, un gusto tenerte en RCT. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Con gusto estar acá. José Gregorio, se ha enviado esta semana una carta extensa y bastante relevante a Su Excelencia el Presidente de la República, Sebastián Piñera, por parte de Ciudadanos por Chile, pero con una importante cantidad de organizaciones que respaldan lo que acá se dice. Yo simplemente les quiero comentar que firman la Carta Ciudadanos por Chile, la Confederación Nacional de Transporte de Carga, los agricultores de Victoria Mayeco, víctimas de la violencia rural de la Araucanía, Fuerza Pyme de Punta Arenas, la multigremial de las Fuerzas Armadas, Fede Norte, la Corporación de Comercio Unido del Paraíso, las multigremiales de Magallanes, Mujeres por la Araucanía, Padres Objetores de Chile, Disidencia, Sindicato número 1 del Metro, Movimiento Ciudadano en Acción, Crecemos Todos Juntos, Yo Apoyo Carabineros de Chile, Defendamos Chile, Líderes del Mañana, Paz en Chile, La Diestra, La Voz Ciudadana, Tradición, Familia y Catolicidad, Grupo Fuerza Carabineros, Patriotas Libertarios, Héroes de Bulnes, Músicos por Chile, Voz Nacional y Sindicato de Vigilantes Privados del Metro, además de Nuevo Chile. Así que es un conjunto muy importante, José Gregorio, de organizaciones, y contemos entonces a la audiencia qué dice la carta. Sí, antes de eso quisiera precisarse también que muchas otras organizaciones también quisieron adherirse, pero por tiempo y por oportunidad no están incluidas. Y otras tantas nos han llamado el día de hoy que también adhieren a la carta, de manera que esto ha sido una cosa tremendamente fulminante. Claro, adicionalmente debo señalar que no es simplemente que adhieran, la carta está firmada por cada una de las organizaciones, entonces obviamente ahí hay un problema de gestión y de logística para que la gente pudiera firmar, ¿no? Indudablemente, así se hizo, pero por esa misma razón no se pudo esperar más y han habido acontecimientos en los últimos días que ameritaban ya hacer ciertas precisiones en que la ciudadanía venía en el último tiempo muy preocupada, especialmente por la situación del Estado de Derecho, la falta de Estado de Derecho. Contemos entonces qué le plantean al presidente. Bueno, primero, digamos que la carta es una carta muy respetuosa, que se dirige a la primera autoridad de Chile, y esta carta contiene primero la angustia de un grupo de ciudadanos que están apoyando esta iniciativa, que son millones de ciudadanos. Basta solamente con lo que tú has reseñado en cuanto a la representación de esta carta y esta angustia que se trata de plasmar en el documento. Finalmente devienen en algunas peticiones concretas al presidente, que primero, si me permite, voy a imponer Estado de Derecho en todo el país, especialmente en la Araucanía. Nosotros hemos sido testigos del día jueves, viernes y sábado de la semana pasada, hasta hoy día incluso, cómo han quemado camiones, buses, un auto particular incluso, situaciones que ya no tienen sustento de poder seguir ocurriendo. Es impresionante cómo no se puede controlar eso y la gente de la Araucanía vive con temor, vive con angustia. Una de nuestras organizaciones que forman parte de Ciudadanos por Chile está doña Gloria Navellán, que es una tremenda representante gremial de los agricultores de la Araucanía, lucha todos los días por la situación de que viven allá en la Araucanía los agricultores, gente de bien, y precisando claramente que el pueblo mapuche es un pueblo sano, un pueblo que trabaja, un pueblo que también colabora como cualquier otro chileno, de manera que estas acciones que ocurren allá en la Araucanía claramente tienen un carácter terrorista. En segundo lugar,
nosotros pensamos, y fue una de las, diría yo, aspectos más relevantes cuando se formó la agrupación Ciudadanos por Chile el 28 de enero, sí, ahora recién pasado, a propósito del tema del rechazo al plebiscito, que era necesario oponernos a esta iniciativa constitucional, por cuanto era una deconstrucción del modelo de constitución propio de una sociedad occidental de carácter libre. Ujú. De manera que nosotros pensamos que a partir de una hoja en blanco, donde tenga que reescribirse la historia, no era la mejor oportunidad, particularmente para el pueblo o para la parte que son de los evangélicos. Yo te quiero contar, Alexis, que en ese tema, por ejemplo, uno de los aspectos, porque esto da para mucho, digamos, pero uno de los aspectos relevantes que me gustaría decir, especialmente al pueblo evangélico, que la libertad de culto está en juego. La libertad de culto está en juego, una de las tantas libertades que están en juego en el artículo 19 de la Constitución. Pero no sé si sabe la teleaudiencia de que efectivamente la Iglesia Católica tiene un concordato del año 1924, que tiene el carácter de tratado internacional. Exacto. Y en virtud de ese tratado es que se dictó la Constitución del año 1925. Y en esa Constitución del año 25 se separó la Iglesia y el Estado, ¿ya? De manera que la constituyente actual, en el actual modelo que se ha implementado para la reforma del capítulo 15, la constituyente tiene como un límite la representación, es decir, el respetar los tratados internacionales. Y el concordato, firmado en el año 1924, plenamente vigente, tiene que respetarlo. De manera que... Pero eso solamente a la Iglesia Católica. es para la Iglesia Católica. Claro. Para la Iglesia Evangélica, que ha ganado los espacios a partir de los años 85 en adelante, incluso con leyes dictadas en los años 2000 en adelante, bajo... La ley de culto, por ejemplo, claro, básicamente. Claro. Desgraciadamente les va a afectar. Y entre otras cosas, a simple vista se ve con un tema de igualdad ante la ley, o sea, aplicando el principio de la igualdad ante la ley, todo el mundo paga impuestos, así que el pueblo evangélico debería pagar también por los cultos, donde se ejerce el culto, las contribuciones de raíz, ¿sabían? Tendrían que pagar también impuestos a la renta, por los diezmos. También la posibilidad de que ejerzan su ministerio en las cárceles, en los hospitales. La verdad que también como el Estado no tiene la obligación preferente de tener que velar por un derecho que no va a estar consagrado, lo más probable, ¿verdad? Es que se les va a dificultar el ejercicio de la libertad de culto. Uno de los aspectos, y lo quería engranar eso como... Eso es solamente hablando de las proyecciones, lo que tendría este supuesto plebiscito que ustedes están llamando entonces a que simplemente no se haga, ¿no? No se haga por varios motivos. No se haga primero porque ya el país está empobrecido, se ha endeudado fuertemente, hay necesidades que son prioritarias, el pueblo necesita poder salir de esta pandemia, hay carestía. Desde el punto de vista, no se puede trabajar, pero es la situación sanitaria total del país. De manera que esa plata que constituye no solamente el acto plebiscitario al inicio de un proceso constituyente, que son 30.000 millones de pesos, claramente eso deberían destinarse a otros fines. Y teniendo la Constitución política del año 80 un mecanismo propio de la reforma constitucional. Es que no quieren reforma, sí es el problema. Esa es la situación. Es que no quieren reforma. Por ejemplo, hasta el día de hoy yo nunca he sabido qué es lo que quieren cambiar. Bueno, ellos tienen su constitución escrita, lo que pasa es que no quieren esta constitución y quieren poner la suya. Lo que quieren no es que quieran cambiar algo de la constitución que está, quieren una nueva constitución que ya está hecha hace mucho rato. Porque el tema para la gente que lo entiendan, de que se va a ir a una constituyente, qué sé yo, si todos los temas ellos ya los tienen absolutamente estudiados y saben lo que van a hacer. Así que eso. No, indudable. Entonces, por lo mismo, no oponemos a ese proceso. No se puede tirar al tacho de la basura la historia. Así es. Las constituciones son perfectamente perfectibles y esas cosas se pueden conversar. Y especialmente tendría mayor legitimidad esperar este proceso apurado que viene de la violencia callejera,
a que el próximo Congreso, que falta poco, un año para que se elija, sea el que tenga la misión de poder cambiar una reforma constitucional. Y además en Realpolitik, José Gregorio, yo quisiera decirte y decirle a la audiencia que dado el proceso insurreccional y dada el aumento y escalamiento de la violencia, que ya estamos viendo con lo que acabas de mencionar de la Araucanía, que es uno de los indicadores, claro. El plebiscito, quieranlo o no quieranlo realizar, es muy probable que no se realice porque el orden público no permita que se realice. Así de simple. Así es. Así es. Y naturalmente yo creo que un plebiscito que se haga contra la natura en esas circunstancias carece... No, carece toda legitimidad. ¿Ah? O sea, sin Estado de Derecho no hay plebiscito, es tan simple. El punto número 3, ustedes piden perseguir determinantemente la corrupción pública y privada en todo nivel. Sí. Bueno, esta situación es de todos los días. Lo vemos en las noticias, en la televisión. Yo creo que tiene que haber ahí una seguidilla de cosas. Nosotros, en Ciudadanos por Chile, una de las cosas que tenemos como claridad es que no se puede aceptar prácticas económicas que vayan en contra de las reglas de la libre competencia, del libre mercado. ¿Ah? Y las colusiones son absolutas y totalmente irreprochables. Y desde ese punto de vista entendemos que la única forma de que una teoría de la libre mercado pueda subsistir en el tiempo, porque además se regula solo el mercado, ¿no? Es mediante también una fiscalización y sanciones ejemplificadoras para que aquellas malas prácticas no se realicen. Correcto, ¿ah? Correcto. Y de hecho, buena parte de la propia culpa del modelo tiene que ver con la gente que, aprovechándose el modelo, simplemente lucró y a expensas del mercado y alterando las reglas del mercado. Así es. Y bueno, y de hecho, claramente, te puedo decir de que todo el mundo fuimos afectados. Todo el mundo hemos ido a la farmacia, todo el mundo hemos comido los pollos, los conformes. O sea, es una situación que te viene a todos los chinos. Por eso es que es una de las directrices de las cuales nosotros pensamos el movimiento cuando empezó a originarse en el mes de enero pasado. Ahora, acá en el punto 4 viene algo que ha sido largamente demandado. Ayer falleció otro de los prisioneros que están en las cárceles en nuestra seguridad, no me acuerdo cuál específicamente, ex militar o militar dado de baja, porque ustedes están pidiendo considerar los beneficios de derecho en igualdad de circunstancias. O sea, no están pidiendo nada excepcional, están pidiendo igualdad ante la ley para los presos políticos militares de Punta Peuco y Colina, justamente el de ayer fue de Colina, con los justos beneficios que por razones humanitarias tienen las personas de edad avanzada o que sufren alguna enfermedad. Bueno, yo de eso te lo puedo decir incluso más, que tienen preso el cuerpo pero no el alma. Claro. Hay gente que no sabe que está ahí, digamos, o sea, por lo que he escuchado, porque yo nunca he tenido cercanía con Punta Peuco, pero me parece a mí que las personas que ya no tienen, que se van a morir, ¿verdad? Que incluso son foco de contagio en las actuales circunstancias para otras personas que estén ahí mismo en los mismos recintos, y gente que tiene ya unas condiciones que ya no saben que efectivamente están en esas condiciones. Uh-huh. De manera que yo creo una razón humanitaria, una razón cristiana, ¿verdad? Cristiana de poder darle una condición sana de vida, de muerte, digamos, en el último momento, que vayan a fallecer. Y por eso nosotros lo hemos incluido. Digamos de paso que una de las promesas formales que hizo el candidato Sebastián Piñera cuando estaba en elección, preparando la elección, fue justamente que iba a ver el tema de los presos políticos. Se reunió con los militares y les dijo que iba a aplicar igualdad de derecho en el fondo, porque claro, no es otra cosa, no se está pidiendo cosas excepcionales. Y esa ha sido una promesa absolutamente incumplida por esta administración. Efectivamente. Y le quiero decir que la multigremial de las Fuerzas Armadas, como tú dijiste, es gente que está en retiro, han firmado este documento con toda su gente, que también hace eco de las peticiones en general, que son peticiones que creo yo interpretan a la inmensa mayoría de los chilenos. En el punto 5, ustedes hablan de educación y a ver,
piden que se ponga más empeño en la calidad de educación, expuesta al lucro, lo especifican y además hablan de una cosa que es central. Estamos en esa discusión, la semana pasada tuvimos, o 2 semanas atrás, entrevistas respecto al tema, el derecho preferente de los padres a la educación. Evidente. O sea, eso ha sido siempre. Eso ha sido siempre. Son conceptos o formas de actuar, ¿verdad?, dentro de una sociedad libre, democrática, de la cultura cristiana occidental, de las cuales somos inmersos y tenemos una historia y una tradición, ¿verdad?, en Chile ya de 200 años. De 500. Sí, bueno, es un poquito más largo aquello, pero hablo básicamente de la República. de la independencia. Pero naturalmente, o sea, ¿quién duda que el padre tiene el derecho preferente a educar a sus hijos? Y sacar ese derecho del padre y traspasarlo al Estado parece un despropósito. O sea, no solo parece un despropósito, es un despropósito, es adoctrinar a los hijos bajo determinadas concepciones producto del Estado y no de los padres, primer tema. Y esto se refiere muy concretamente a lo que está en discusión hoy día en la Cámara, que es esta llamada ley ESI, que es la ley que va a efectivamente en buena medida quitarle la tutela a los padres y entregar una orientación de carácter sexual a los hijos desde temprana edad. Eso es el tema. Exactamente, yo creo que en esas materias que son tan delicadas, es reserva del padre, de la familia, digamos. O sea, cuando alguien es mayor de edad y elige sus condiciones personales, la verdad es que ya está bien, pero a un niño tienes que educarlo conforme a la naturaleza. En el punto 6 ustedes piden concretar la disminución del número parlamentario y tecnificar las comisiones asesoras. Bueno, ahí hay 2 cosas que se han venido discutiendo largamente. Este parlamento que tenemos actualmente fue inflado de forma artificial para permitir básicamente que el Partido Comunista pudiera tener, y el Frente Amplio, representante. Se hizo para eso, no hubo otra justificación, y así tenemos gente de ambos partidos que está con 1 o un 2% de votación sentada ahí en la Cámara. Y lo segundo que solicitan, que también es una cosa que se ha pedido larguísimo tiempo, el que se tecnifiquen las comisiones asesoras, porque esta cantidad de operadores políticos, en el fondo, que trabajan en la Cámara y viven del erario nacional con unos sueldos súper importantes, realmente se hace insostenible por la cantidad de parlamentarios y por la cantidad de asesores. Desde luego, es decir, subir de 120 a 155 parlamentarios hoy día en la Cámara de Diputados y otros tanto en el Senado, no se ha justificado. De hecho, digamos, la técnica legislativa que sale es realmente reprochable. El número de operadores que existen adentro, llamados, como tú dices, asesores técnicos, la verdad es que también no se justifica para aquello. Y naturalmente, al hacer un sistema proporcional y dar esta inmensa posibilidad, digamos, de gente que llega al Congreso, permite que se desfigure la democracia, porque grupos sin representación llegan al Parlamento y es un voto más. Entonces, yo siempre he sido partidario del bipartidismo, que es lo que ha permitido no solamente en Chile el tiempo anterior, sino que también en Estados Unidos, en parte de Europa, que existen básicamente 2 coaliciones, y las 2 coaliciones son las que gobiernan, se van turnando, pero los elementos que van cambiando son muy escasos. Uno de los vicios que tiene esto también es que los parlamentarios normalmente siguen órdenes de partido. Sí, claro. Y ese es uno de los grandes problemas, porque si uno elige a su representante es para que el representante nos represente, pero no representa al partido. Exactamente. En el punto número 7 ustedes están diciendo algo que debería ser obvio, está en la propia Constitución, pero que hemos visto que simplemente hoy día ha sido sobrepasado en lo hecho en forma absoluta. Reivindicar los valores patrios, el ejemplo de nuestros héroes nacionales y los símbolos de la bandera, el escudo de armas y el himno nacional. ¿Por qué lo señalo? Porque obviamente desde el 18 de octubre todo símbolo histórico, patriótico, chileno, los héroes nacionales, la bandera nacional, el escudo y en general todo lo que representa la identidad de Chile ha sido literalmente basureado por la insurrección. Bueno, de hecho también lo hemos visto hace unos días atrás en Estados Unidos, bajándose también algunas estatuas de héroes que son nacionales allá, norteamericanos del pasado.
y debe ocurrir también en algunas otras partes, porque el modelo que se está aplicando por la insurrecto efectivamente corresponde, digamos, a destruir esa parte de los valores propios de la nacionalidad. La historia. De la historia. Entonces, ¿qué pasa? De que nosotros nos sentimos felices y dignos y como chilenos, ¿verdad? La gente va a la fonda, viene a la cordillera, ve el tema del mar, te fijas, el pueblo guaso, el pueblo normal es un orgullo para el país. Esos son nuestros valores, son nuestras identidades. Como los españoles tienen la tomatada. Como todos los pueblos. Como todos los pueblos, ¿verdad? La globalización, lo que se pretende es perfectamente aniquilar el alma nacional de cada una de las naciones para poder implementar sus políticas que tienen en curso. En el punto 8 plantean nuevamente, y aquí con más fuerza, incluso proteger la libertad de enseñanza de la agresión de que es objeto en forma de adoctrinamiento en programas de televisión, textos escolares y programas impuestos por el mismo Ministerio de Educación. De hecho, estamos en pandemia y eso ha hecho que todos los escolares del país estén en las casas teniendo clases, y el canal público, financiado por todos los chilenos, que es el supuesto canal educativo, ha hecho lujo de adoctrinamiento en todas las emisiones de sus programas. Bueno, eso ha sido ahora, pero si recordamos unos años atrás también habían algunos textos que han sido reprochables, salidos del mismo Ministerio de Educación. Yo creo que eso es, pues, hay que proteger la niñez, hay que proteger también la forma de enseñanza que vaya acorde a los parámetros normales, si no se pide ninguna cosa desautorizada, una cosa fuera de rango. Efectivamente, que no ocurran esos hechos, esa forma de adoctrinamiento en que el Estado puede intervenir para poder prohibirla. O sea, prohíben otras cosas. Es tan simple como que el Estado no tiene ningún derecho a adoctrinar con una determinada ideología política, la que sea, a nuestros hijos. Claro. Nosotros en la casa somos los encargados de transmitirle nuestros valores y principios a nuestros hijos y formarlos de acuerdo a lo que nosotros creemos. Eso es para la izquierda, para el centro, para la derecha, para arriba, para abajo, da lo mismo, ¿ya? Así es. El Estado no tiene autoridad para eso, porque el Estado somos la suma de todo. Claro. Entonces ahí no hay una directriz ideológica que el Estado pueda asumir que es la correcta. Salvo cuando mediante estos mecanismos es para someter al individuo. Por supuesto, por supuesto. Finalmente el punto número 9, y esto yo creo que es una cosa absolutamente relevante, dice respaldar expresa y decididamente a las Fuerzas Armadas y de Orden en dicho cometido, junto con manifestar un público respaldo y justificación del proceder de Carabineros y la Policía de Investigación. Y yo creo que acá lo fundamental, y para mí habría sido el primer punto, es que desde el 18 de octubre a la fecha lo que hemos visto ha sido una sistemática, literalmente, persecución por parte del gobierno de Carabineros y las Fuerzas de Orden y Seguridad en general, porque cada vez que han tenido que actuar en uso de sus facultades, en vez de recibir respaldo, terminan siendo sancionados y penalizados. Bueno, precisamente eso, o sea, el uso de la fuerza existe para imponer el orden. Y si te disparan con una onda, tú no puedes responder con una onda. O sea, tiene que necesariamente tener una forma de actuar y una forma y el uso de armas un poco superiores. Tienen que ser superiores. Un poco, para que efectivamente se imponga el uso de la fuerza. Y eso es lo que permite también la paz social. Exacto. Porque si no, ocurre esto que ha pasado. El tema del monopolio en el uso de la fuerza, es decir, de la violencia, por parte del Estado, es porque nosotros concedimos vivir en un Estado de derecho, ¿ya? Entonces, le traspasamos a la Fuerza de Orden y Seguridad el que nos defiendan. Así es, ¿ya? así es. Porque si no pueden hacerlo, retrotrae entonces la autodefensa a nosotros mismos. Pero indudable, ¿ya? En la ley de la selva. Exactamente. Y eso implica que cualquiera que me agreda, yo tengo derecho a devolverle la agresión y con todos los medios a mi disposición. Ni siquiera haciendo, aquí voy a saltar un poco lo que dice estrictamente el código, porque se habla del uso proporcional de la fuerza en términos de una agresión o que te roben en el domicilio, ¿cierto? Claro. Pero en ausencia, porque eso es en presencia de Estado de Derecho. O sea, en presencia de Estado de Derecho, si a mí me agreden, yo tengo que hacer uso proporcional de la fuerza, etc. ¿Ya? Pero es porque hay un Estado detrás que me está protegiendo, entonces supongo yo que solo tengo que hacer el esfuerzo necesario para no resultar dañado, ¿ya? Pero en ausencia de Estado de Derecho, el asunto retrotrae mucho más atrás, pues. Queda libre arbitrio. Pero claro, sería
Una guerra civil. Es guerra civil, de hecho. Es guerra civil. Entonces, también ahí hay una variante en cuanto al uso de la fuerza, más bien una precisión. En el resto de los países del mundo, en todas partes, existe una policía que ejerce el uso de la fuerza. Estados Unidos, Europa, nace, en todas partes. Lo que pasa es que en algunas de esas naciones el uso de la fuerza está en manos del Estado. Claro. Para someter, ¿te fijas? Pero el uso de la fuerza siempre existe. ¿Por qué? Porque tiene que imponer una situación de orden. Esa es la situación. Entonces, creemos nosotros de que efectivamente la única forma de poder imponer un Estado de Derecho es que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden, que son las encargadas, digamos, de velar por esas situaciones, tengan las facultades y se le haga un reconocimiento público del accionar de esto que está conforme a la ley. Yo creo que esa es la gran cantidad de ciudadanos, millones de ciudadanos que esperan eso del Estado, que esperan eso del gobierno. Efectivamente, ¿verdad? El gobierno haga uso de una facultad constitucional que es normal. Es normal, si no es ninguna cosa extraordinaria. En general, entonces, acá no se le está pidiendo nada al gobierno, absolutamente nada que no esté dentro de la Constitución, que no sea reforzar lo que la Constitución plantea, en términos muy amplios, y adicionalmente simplemente que el gobierno cumpla la función y la labor más prioritaria y más importante que le encarga el ejercicio del poder, que es mantener el Estado de Derecho, ¿no? Así es. Desde ese punto de vista, quiero señalar que los ciudadanos votamos un 55% por el presidente actual, señor Sebastián Piñera, y su programa de gobierno. Así es. Uno no vota por una persona en particular como un caudillo. Uno vota porque hay algo que ofrece una persona a una coalición en virtud de la cual nosotros damos el voto para que nos represente y se cumple ese programa de gobierno que nos garantiza la libertad, la democracia, el trabajo. ¿O qué te gusta? Basta con eso. Tú votaste porque estás de acuerdo. Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es que cumpla el programa. Si no es ninguna cosa desarticulada, una cosa que fuera de contexto. Pero además, estimado amigo, para llegar a ser presidente de la República, una persona debe jurar por Dios y ante la Biblia, ¿verdad?, que efectivamente va a cumplir y guardar y hacer cumplir la Constitución de la ley. En esa parte, yo creo que estamos fallando. O sea, yo quisiera preguntarte esto, José Gregorio, porque cuando me comentaste de esta carta y yo la miré, y la leí antes de invitarte al programa, claro, yo puedo concordar en el 90%, para no decir el 100% de todo lo que se solicita en la carta, ¿ya? Y un ciudadano común y corriente en el país que lea esas solicitudes dirá, son correctas todas. Entonces no hay ninguna que me ponga en cuestión porque en definitiva se trata de lo que ya señalé, simplemente apegarse a la ley, apegarse a la Constitución, hacer valer nuestros derechos, es lo normal. Es lo normal, ¿ya? Pero también te mencioné de que pedirle a este gobierno después de 6 meses, donde ha sido incapaz de restaurar y imponer el Estado de Derecho. No tan solo en la Araucanía, Antofagasta, Arica, Santiago, Punta Arenas, todo el país. Así es. Primer problema. Segundo problema, no respaldar, y ya lo señalé, en ningún minuto el accionar de Carabineros y las Fuerzas Armadas en general, que están ahí mandatadas para cumplir un deber constitucional, ¿ya? En tercer lugar, yo no sé si hay un ejemplo histórico, y esto tal vez después con la proyección y en el tiempo, si estamos vivos, vamos a poder hacerlo, pero yo no sé si hay otro presidente en la historia de Chile que haya incumplido de tal modo y de tal manera como Sebastián Piñera ha incumplido su programa de gobierno. Yo no conozco otro. Yo no conozco otro. Yo no conozco otro. O sea, yo creo que va a ser el ejemplo paradigmático de alguien que resultó electo prometiendo cumplir tales cosas e hizo absolutamente todo lo contrario, partiendo por la cosa más importante, que es llevarnos a este plebiscito para cambiar la Constitución, cosa que nadie de los que votó por él quiere que se cambie. Bueno, nosotros, como ciudadanos, como simples ciudadanos, somos simples ciudadanos, no tenemos ningún cargo en nada, somos personas que simplemente le estamos pidiendo
que cumpla su palabra, cumpla el programa de gobierno por el que votamos todos. Yo creo que eso no es más que eso. Y la carta, como insisto, está planteada en términos muy respetuosos. Absolutamente. Y pidiéndole que efectivamente dé cumplimiento a lo que juró en su momento de asumir la posición de presidente de la República. Bueno, por eso yo te preguntaba, cuando lo conversamos, ahora hablando en Realpolitik, si en el fondo, con todo lo positivo que plantea la carta, no resulta ser simplemente el intento de un importantísimo número de gente que está detrás por las organizaciones que se representan, ya casi desesperado por pedir, oiga, hágase cargo de para qué lo elegimos y hágase cargo de lo que usted juró cumplir. Así es. Porque la verdad es que mi impresión, y esto en Realpolitik, es que este señor no va a hacer absolutamente nada de lo que ustedes le están pidiendo en la carta. Bueno, no hay gestión que tenga un mal resultado si uno la quiere hacer de una buena manera, ¿verdad? Nosotros estamos pidiendo, porque queda un tiempito todavía de gobierno. ¿Ustedes ven eso? O sea, queremos apostar a eso. Ok. Queremos apostar a eso. Queremos pedirle que efectivamente hay una tercera vía. Eso es. Hay una tercera vía, pero lo digo en términos políticos, en términos de esto, ¿verdad? Porque estamos atrincherados entre dos posiciones. Ajá. ¿Cuál es la tercera vía que ven? Bueno, la tercera vía que tenemos que cumpla el programa de gobierno, que vea el tema naturalmente del Estado de Derecho, del cumplimiento del Estado de Derecho, y a su turno en el problema que se nos ha manifestado, porque tú has de recordarte que la primera cosa que se planteó fueron las demandas sociales. Sí, las llamadas demandas sociales. Sí, que no duró ni 20 días, porque a los 20 días se levantó el tema constitucional. Así es. Entonces, la tercera vía consiste en que efectivamente se haga una reforma por el Congreso, que es lo natural, está dicho en la Carta Constitucional. Sí. Entonces, evitemos las polarizaciones y que sea el Congreso, y particularmente el Congreso que se elige el próximo año. O sea, ni siquiera este. Ni siquiera este, si ya no tendría... y hay tantos congresales, digamos, congresistas, parlamentarios, que están en juego su gestión, digamos. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la urgencia? ¿Qué nos va a cambiar un año? ¿Cuál es la urgencia en un año? Que nos vaya a cambiar el tema de la educación. Hay tantos temas que están hoy día distrayendo la agenda parlamentaria que en verdad, no sé, es una pérdida de tiempo. En el fondo entonces, tú confirmas que acá hay una buena intención. Absoluta. Una buena intención, y se está pidiendo en la forma más correcta posible, y planteándole adicionalmente una cuestión que debería ser a todas luces lógica, que es haga lo que digo que iba a hacer, no otra cosa. Yo por eso me confundí un poco, porque hablar de tercera vía, no, si esta era la vía, esta era la vía 1. No, pero en tercera vía ahora la polarización. Exacto, ahora se transforma como en la tercera vía. Pero el problema justamente es que esa vía, o lo que ustedes plantean acá, que es lo que ya no está haciendo, es la que está en entredicho por la insurrección en curso. Como decía un amigo, volver a la declaración del principio. Del principio, no del principio. Claro, del principio. Mira, la entregaron hoy día. Se entregó anoche. Anoche, perfecto. Por correo electrónico. Claro, bueno, se pueden ir a dejar hoy día cartas físicas a la moneda. ¿ya? Por correo electrónico a la moneda. Y nos dieron el aviso de recepción conforme. Ya, o sea, se recibió conforme. Y bueno, han habido algunas señales, pero son siempre las mismas señales, y eso hace que uno tienda a descreer que haya una voluntad política real de solucionar cosas. A propósito de lo que está ocurriendo en la Araucanía, que es este escalamiento ya a niveles, no son todavía los niveles máximos. Voy a aprovechar de mencionar acá, porque lo voy a mencionar en una columna esta semana que voy a hacer de análisis, que todavía no llegamos a los puntos críticos de escalamiento de procesos insurreccionales en la Araucanía, por dos motivos, y te lo anticipo. Votaron una tercera o cuarta torre de telefonía ya, porque en total estoy hablando de todo el proceso insurreccional, pero todavía son torres de telefonía y todavía es con dinamita o explosivos de bajo nivel de potencia. Falta todavía que aparezca, porque están circulando explosivos de alto nivel de potencia como C4, que andan circulando por ahí. Y esos son para botar torres de alta tensión. ¿Ya? Entonces, es un punto más. Luego están los autobombas, que eso escala también el proceso, etc. Y efectivamente, como gran cosa,
viaja el ministro de Defensa y el ministro del Interior Blumel a la Araucanía. Pero eso lo han hecho 10 veces, pues, José Gregorio. Y da exactamente lo mismo, no solucionan absolutamente nada. Entonces, te reitero que me encanta la buena intención, pero uno en politología lo que hace, y lamentablemente la formación así es analizar hechos, ¿ya? Y los hechos te dicen que este gobierno simplemente no tiene rumbo, ¿ya? No tiene programa propio, está gobernando con el programa que le impone la calle o la insurrección en sentido estricto, simplemente reacciona, no acciona nunca, es decir, tiene que haber atentado para que vaya el ministro del Interior, tiene que haber una explosión de cosas para que se mueva el ministro de Defensa, reacción, no acción. Y en definitiva, carece cualquier proyecto propio. Está simplemente respondiendo y estirando el elástico. Nada más. Entonces, frente a eso, José Gregorio, yo te quisiera pedir, ahora, no es ponerse en mala, porque si decimos que la carta está en buena intención, no es que te pongas en mala, pero ¿realmente tú crees que existe ya a esta altura ese espacio de tiempo para que esta gente logre enmendar el rumbo y en función de qué lo haría? Que es la segunda pregunta politológica obvia. Si la parte contraria tiene todo el poder, tiene toda la fuerza y es capaz de hacer lo que está haciendo, y esta gente lo único que ha demostrado es su incapacidad, ¿ya? ¿Por qué ahora de pronto van a asumir el deber que tienen que cumplir? Bueno, yo te voy a decir que Ciudadanos por Chile es una agrupación que conformada por gremios y organizaciones civiles. No hay elementos políticos dentro de Ciudadanos por Chile. En la carta es una súplica al gobierno, ¿verdad?, de poder darle una solución a un curso que se ve que está alterado, que está perdido, ¿verdad? Es una súplica de ciudadanos, de gente de trabajo, de mineros, de profesores, de dueños de casa, de agricultores, del mundo del trabajo del país. No somos políticos, ¿eh? No somos políticos en términos partidistas, ¿verdad? Esa situación le corresponde a los partidos políticos, digamos, aquello. Nosotros creo que cada cual tiene que colocar un granito de arena en poder solucionar esto o dar un elemento de solución, y nosotros estamos aportando desde ese punto de vista, de congregar, agrupar y hacer sentir la voz de millones de ciudadanos que le estamos pidiendo nada menos y nada más que cumpla el juramento que hizo ante el Altísimo. Y la pregunta que te quiero hacer, y esto te va a poner en aprieto, pero este programa y este canal se caracteriza por eso, es, obviamente, ¿y qué van a hacer estas organizaciones, que representan a muchísima gente en todo el país, Así es, cuando a mi juicio no solo este señor no cumpla nada de lo que prometió hacer, sino que además avale lo que la insurrección pretende hacer? ¿Qué van a hacer? Porque se lo pregunté al presidente de los camioneros de la zona sur, en el sentido de por qué Camioneros no había hecho un paro nacional, como lo hizo en el pasado alguna vez, que ponga en jaque y que obligue a tomar alguna determinación formal y realmente fuerte al gobierno para subsanar el problema del terrorismo en la Araucanía, por ejemplo. Y claro, él me comenta que hay problemas desde el punto de vista de la estructura interna de los gremios de los camioneros, porque hay división en el fondo, básicamente. Pero acá tenemos una cantidad súper importante, más toda la gente que respaldó este documento, que es claro, muchísima, ¿ya? Lo que van a hacer, y por eso la pregunta era compleja, cuando, y te lo estoy preguntando en un escenario hipotético, pero yo creo que es el más plausible, por lo menos en un análisis politológico este es el escenario, este gobierno no cumpla nada de aquello para lo que fue electo. ¿Qué van a hacer? A ver, hablando específicamente de los camioneros son unos patriotas tremendos, sin color político, son gente que da todo por el país, nos abastecen. Fíjate que los camioneros, hoy día las grandes empresas no tienen frigoríficos. Los frigoríficos o las bodegas son los camiones. De manera que el abastecimiento en Chile está regulado, está normado o se va a practicar, mientras no solamente debe existir las condiciones también de trabajo, ¿verdad?, de seguridad en la vía para que los camioneros puedan llegar a su destino, ¿verdad?
Es lo mínimo. Es lo mínimo, o sea, poder cumplir la función. No es que ellos se quieran parar por pararse, sino que las circunstancias actuales son las que le dicen, ¿verdad? Oye, pucha, me quemaron un camión, no me dejaron pasar, hubo una barricada. Perdón, uno de los camioneros de ayer en Conturmo fue herido de bala. Sí, pues. Así es, claro. No es que lo bajaron del camión, le dispararon directamente. Así es, claro. Mira, nosotros no tenemos análisis político del punto de vista de la proyección, porque te vuelvo a reiterar, somos unas agrupaciones gremiales, agrupaciones ciudadanas, y que en este minuto nosotros sentimos la obligación de poder decirle, ¿sabe qué más? Es la buena, digamos. Por favor, cumpla su juramento. Haga efectivo su juramento. Eso es lo que le pedimos respetuosamente. Lo que vaya a ocurrir mañana, pasado, será otro momento. Yo en este minuto no me atrevo a hacer una proyección de algo que no sería una hipótesis nomás. Pero, sí, pero sí, yo creo que te puedo preguntar, ¿cuál es la voluntad detrás de las organizaciones que están firmando esta carta? La voluntad más fuerte, la primerísima voluntad, es que el presidente cumpla. Esa es la primerísima voluntad. Hay decepción, hay amargura, hay falta de esperanza, ¿verdad? Si tú concilias todos esos elementos y lo echas a una juguera, ¿verdad? Y lo tiras adentro, el resultado no es bueno. No es bueno. No se ve la cosa. ¿Qué quiere que te diga? No estoy augurando nada. Pero, ¿por qué? Porque los hechos pueden cambiar. Tenemos todavía un tiempo para poder cambiar. Y yo creo que en ese sentido las fuerzas políticas, y particularmente las fuerzas políticas que creen en una sociedad libre, tienen que ejercer un liderazgo que haga lo posible por volver a la declaración del principio. Y ya para terminar entonces, si en definitiva la mayoría del país eligió este gobierno para que aplicara determinado programa con el cual se comprometió, y lo que vemos todos los días es que no solamente incumple el programa, sino que además avala las acciones que están desarrollando quienes quieren desmontar, deconstruir, como bien lo dijiste al inicio, toda la república y llevarnos a una cosa que no es una república de los poderes constituidos del Estado, sino otra cosa muy distinta, que son soviets, lo comentaba en otra parte. Entonces, la cuestión que me da vuelta, y no respecto al problema de la intención de la carta, yo creo que la intención es absolutamente correcta, sino al problema de que, claro, tú me dices, hoy día estamos con esta disposición, para mí representa literalmente un llamado de atención al presidente de que cada día son más y más y más quienes, apoyando en su origen al gobierno, hoy día no están de acuerdo cómo se está conduciendo el país. Eso es la primera cosa que politológicamente a mí me dice una carta de esta naturaleza. O sea, cuando le tienes que pedir a la autoridad que haga cumplir la ley, es decir, aquello para lo que fue electo, aquello que es su primer mandato, y que son ciudadanos comunes y corrientes que le digan, oiga, haga cumplir la ley, no le estás pidiendo nada excepcional. Y que juró hacerlo. Entonces, yo creo que la situación es extremadamente grave, y por eso mi pregunta final es, ya que no quieres hacer esta anticipación de escenario, yo sé que no te corresponde, y la vocería es una vocería solamente. Uno de los voceros. Uno de los voceros, sí. Pero creo, sí, sinceramente, hay unas 25 organizaciones aproximadamente, 28 organizaciones aproximadamente que están firmando la carta, probablemente son muchísimas más. El escenario que se nos presenta cuando salgamos de la pandemia, el coronavirus, es un escenario extremadamente complejo en el país, sumamente complejo. Cesantía, hambre, literal, vamos a salir después de septiembre. O sea, es un desastre, ¿ya? Una cantidad importante de muertos. Ayer me hablaban de una cifra que no la voy a mencionar porque no quiero avalarla, pero sí vamos a tener más de 10.000 muertos, ¿ya? Ese es el piso, ¿ya? Entonces, es una situación de un nivel de caos en el Estado gigantesca. No tenemos parangón. Por lo menos el siglo pasado, en la forma que se está dando esto, no hay. Tendríamos que retroceder a momentos más críticos, incluso la Guerra Civil del 91, por ejemplo. No es el nivel. Ustedes están con la voluntad de pasar de esta acción, que es una acción de respaldo en definitiva,
porque es una acción de respaldo a la autoridad en términos de decirle, oiga, seguimos respaldándolo, por favor, denos respuesta, ¿ya? A una acción de resistencia al proceso insurreccional, porque eso yo creo que es lo fundamental. A ver, te quiero decir que Ciudadanos por Chile, cuando se fundó en enero, se fundó con 20 organizaciones. De esas 20 organizaciones se agruparon otras tantas. Nosotros creo que debemos congregar al día de hoy con esa carta un 80 o 90% de las organizaciones, de las agrupaciones que tienen esta característica, digamos, este perfil. Hoy día, yo creo que lo más importante hoy día es juntar fuerzas. ¿Verdad? Yo creo que el suscribir esa carta, tanto y tanto movimiento, da una partida para algo. No sé qué es lo que va a ocurrir, no tengo idea. Pero sí creo legítimo, por un simple derecho de petición, además constitucional, que nos asegura la Constitución de poder pedirle a la autoridad, ¿verdad? Estábamos en la necesidad de poder manifestárselo con el mayor respeto a su investidura de primer ministro, presidente de la República. Entonces, lo que vaya a ocurrir después no se sabe. Mira, ocurren tantas cosas. Tú te acordarás, por ejemplo, para el terremoto del año 2010, ¿no? Cómo la gente que veíamos en las calles normales, en Concepción, en Antofagasta, en Santiago, salía a saquear. Pero no salían a saquear por el inicio de la violencia del mes de octubre. No, salían a saquear porque tenían que necesidad del hambre. Y yo creo que muchas de esas personas, no los que sean los televisores, pero muchas de esas personas en su vida se habían representado que tenían que entrar a ese nivel, digamos, para poder satisfacer su hambre y dar alimento a su familia. No sé lo que va a pasar. Espero que no pase ese escenario. Espero que este gobierno pueda rectificar y cumplir el programa de gobierno, o por lo menos garantizarnos a los ciudadanos, ¿verdad?, el Estado de Derecho tan necesario para que las actividades se sigan proyectando. Y esperemos también de que no solamente el gobierno, sino que también los parlamentarios dejen la reforma constitucional, que nadie de nosotros está en discusión, pero para el próximo gobierno. Va a haber esa elección ahora, el próximo año, en 12 meses, 14 meses más, en diciembre del próximo año. No cuesta tanto. El país tiene una larga trayectoria superior a un año que queda para ese momento constitucional y patriótico, ¿verdad? Pero yo creo que eso es lo que corresponde. Hay que apaciguar los espíritus, hay que imponer el Estado de Derecho, la fuerza pública tiene que hacerse presente y tener las facultades para poder también ejecutar las acciones necesarias para que todos podamos vivir en paz. José Gregorio, muchas gracias por venir a RCT. No, a ti por invitarme. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrevista semanal de RCT Chile. Chao. RCT Chile, Radio y Televisión Santiago de Chile, presentó Presidente, cumpla su juramento. Entrevista a José Gregorio Pinto, vocero Ciudadanos por Chile. Nuestro gobierno ha venido a enfrentar y no a eludir los problemas. Y por esa razón hemos tenido la oportunidad de solidarizar con las víctimas, que son muchas, y a fortalecer el Plan Araucanía